Historia real. El novio que mandó a cerrar la iglesia. Rosa Elvira Núñez, 1897, Chiapas. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Historia real. El novio que mandó a cerrar la iglesia. Rosa Elvira Núñez, 1897, Chiapas. Capítulo 1. Las puertas que no deberían haberse cerrado. En la iglesia colonial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la tarde del 25 de septiembre de 1897, un novio llamado Sebastián Cortés hizo una petición inusual al padre Francisco Domínguez, quien iba a oficiar su matrimonio con Rosa Elvira Núñez. Que las puertas de la iglesia fueran cerradas y trancadas desde adentro durante toda la ceremonia. «Es tradición de mi familia», explicó Sebastián con voz que no admitía cuestionamiento. «Cuando mis abuelos se casaron, las puertas fueron cerradas para simbolizar que el matrimonio es unión sellada, cerrada al mundo exterior. Mis padres hicieron lo mismo, y ahora yo deseo honrar esa tradición». El padre Domínguez había encontrado la petición extraña. «Nunca he escuchado de tal tradición», había dicho con cautela, «y cerrar las puertas de la iglesia durante una ceremonia va contra nuestras prácticas normales. ¿Qué pasa si hay emergencia? ¿Qué pasa si alguien necesita salir?» «La ceremonia durará apenas 30 minutos», había respondido Sebastián. «¿Qué emergencia podría surgir en tan poco tiempo? Y el simbolismo es importante para mí, para mi familia. Es lo que mi padre me pidió en su lecho de muerte, que cuando me casara honrara esta tradición». Era apelación emocional difícil de rechazar. Y dado que Sebastián parecía ser hombre respetable, dado que la familia Núñez no había objetado cuando se les informó de la petición, el padre Domínguez había aceptado finalmente, aunque con reservas persistentes. Las puertas fueron cerradas, las barras pesadas de hierro fueron colocadas en su lugar, y la ceremonia comenzó con aproximadamente 50 invitados encerrados dentro de la iglesia colonial, sin saber que estaban siendo convertidos en testigos forzados de algo mucho más siniestro que un matrimonio. Esta es la historia de Rosa Elvira Núñez, quien entró a una iglesia para casarse y nunca salió viva. Es la historia de cómo su cuerpo fue encontrado 5 días después, escondido detrás del altar mayor, donde había estado oculto a plena vista, mientras la iglesia continuaba funcionando normalmente, mientras misas eran celebradas, mientras nadie sospechaba que una novia muerta yacía a metros del sacerdote oficiante. Y es la historia de Sebastián Cortés, cuyo verdadero nombre no era Sebastián Cortés en absoluto, quien había planeado meticulosamente no solo el asesinato de Rosa, sino la creación de confusión tan completa sobre lo que había sucedido durante esa ceremonia con puertas cerradas, que inicialmente parecería que Rosa había simplemente desaparecido, evaporándose como fantasma en una iglesia sellada. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar no con la boda, sino con la región donde ocurrió, con la iglesia que se convertiría en tumba temporal, y con el hombre que ejecutaría uno de los asesinatos más audaces y desconcertantes en la historia de Chiapas. Capítulo 2.
Chiapas en las postrimerías del Porfiriato. El año de 1897 encontró a Chiapas, el estado más sureño de México, en un período de relativo aislamiento del resto del país. Las comunicaciones eran difíciles. El ferrocarril todavía no había llegado. Los caminos eran primitivos, a menudo intransitables durante la temporada de lluvias, y la región mantenía identidad cultural distintiva, influenciada tanto por herencia colonial española como por poblaciones indígenas mayas que constituían la mayoría. San Cristóbal de las Casas, fundada en 1528, era el centro cultural e intelectual de Chiapas, aunque no la capital administrativa. La ciudad estaba construida en valle alto rodeado de montañas, con clima frío que la distinguía del resto de las tierras bajas tropicales chiapanecas. La arquitectura era predominantemente colonial. Iglesias barrocas, casas de paredes gruesas con patios interiores, calles empedradas estrechas que subían y bajaban colinas. La iglesia de Nuestra Señora de la Merced, donde Rosa se casaría y moriría, era estructura del siglo XVII, construida por frailes mercedarios. Era relativamente pequeña comparada con la catedral principal, pero era conocida por su altar mayor elaboradamente tallado y dorado, y por las capillas laterales que contenían imágenes religiosas consideradas milagrosas por la población local. La iglesia tenía peculiaridad arquitectónica. Detrás del altar mayor, oculto por el retablo masivo, había espacio pequeño que originalmente había servido como sacristía secundaria, pero que hacía décadas había sido abandonado. Era accesible solo a través de puerta estrecha que estaba parcialmente oculta por las columnas del altar. Y debido a la construcción del retablo, este espacio no era visible desde la nave principal de la iglesia. Era este espacio oculto donde el cuerpo de Rosa sería escondido, donde permanecería durante 5 días mientras la iglesia funcionaba normalmente, mientras nadie sabía que había cadáver a metros de donde rezaban y comulgaban. Pero antes de la muerte de Rosa, antes del matrimonio fatídico, había historia de cortejo que contenía señales de advertencia que fueron ignoradas, señales que en retrospectiva parecerían obvias, pero que en el momento habían sido racionalizadas o desestimadas. La sociedad de San Cristóbal en 1897 estaba rígidamente estratificada. En la cúspide estaban las familias de origen español puro, descendientes de conquistadores y colonizadores, que controlaban la tierra, el comercio y las posiciones de poder político y religioso. Debajo de ellas había mestizos, mezcla de español e indígena, que formaban una clase media pequeña, y en la base estaba la mayoría indígena, principalmente tzotziles y celtales, que trabajaban la tierra, servían en casas españolas y vivían en pobreza relativa. Las mujeres de la élite vivían vidas particularmente restringidas. La educación era mínima, enfocada en habilidades domésticas y devoción religiosa. El matrimonio era destino casi inevitable, usualmente arreglado por familias con consideraciones de linaje y propiedad más importantes que inclinaciones personales. Y una vez casadas, las mujeres pasaban de autoridad de sus padres a la de sus esposos, con poca autonomía legal o personal. Era en este contexto que Rosa Elvira Núñez había crecido y había sido cortejada por el hombre que se llamaba Sebastián Cortés, sin saber que todo sobre él era mentira elaborada. Capítulo 3. Rosa Elvira Núñez y su familia, respetable. Rosa Elvira Núñez había nacido en el año de 1875 en San Cristóbal de las Casas. Su padre, don Eliseo Núñez, era notario público, miembro respetable de la clase profesional de la ciudad. No era inmensamente rico, pero la familia vivía cómodamente en casa considerable en el centro de la ciudad,
con varios sirvientes indígenas y suficiente ingreso para proporcionar a Rosa educación apropiada para una joven de su clase. Su madre, doña Esperanza, provenía de familia de comerciantes que había acumulado riqueza modesta durante generaciones. Era mujer devota que había criado a Rosa con énfasis fuerte en virtud religiosa, modestia y obediencia a la autoridad masculina. Rosa era la mayor de 4 hijos. Tenía 2 hermanas menores, Adela y Carolina, y un hermano menor, Vicente. Como la hija mayor, se esperaba que estableciera ejemplo apropiado y que hiciera matrimonio que mantuviera o elevara la posición social de la familia. Físicamente, Rosa era hermosa de manera delicada. Piel clara que cuidaba del sol intenso de Chiapas, cabello negro y liso que llevaba siempre recogido modestamente, ojos oscuros que mostraban inteligencia y curiosidad, constitución pequeña pero saludable. A los 22 años, en 1897, estaba en edad perfecta para el matrimonio según los estándares de la época. Aunque algunos en la sociedad de San Cristóbal comenzaban a susurrar que estaba en peligro de convertirse en solterona si no se casaba pronto. Pero Rosa tenía cualidad que la hacía diferente de muchas jóvenes de su clase. Era observadora. Notaba detalles que otras pasaban por alto. Hacía preguntas cuando algo no encajaba. Y tenía instintos sobre las personas que frecuentemente resultaban correctos. Era esta observancia que la haría dudar de Sebastián Cortés durante su cortejo, que la haría notar inconsistencias en sus historias, que la haría sentir inquietud sobre el hombre que sus padres habían aceptado con tanto entusiasmo como pretendiente apropiado. Pero era también esta observancia que no sería suficiente para salvarla, porque en sociedad donde la autoridad paterna era absoluta, donde las dudas de una hija joven llevaban poco peso contra las decisiones de su padre, Rosa no podría escapar del destino que había sido orquestado para ella. Rosa también tenía cualidad que la hacía particularmente vulnerable: confianza en las instituciones que la rodeaban. Confiaba en la Iglesia, en los sacerdotes que la habían guiado desde la infancia. Confiaba en su familia, en que sus padres actuarían en su mejor interés, y confiaba en las tradiciones sociales que gobernaban su mundo, asumiendo que si algo era presentado como tradición familiar o costumbre apropiada, debía ser aceptable. Era esta confianza que sería explotada por Sebastián Cortés de la manera más cruel posible. Capítulo 4. El hombre que no era quien decía ser. Sebastián Cortés había aparecido en San Cristóbal de las Casas en la primavera de 1897, presentándose como abogado de Tuxtla Gutiérrez, la capital administrativa de Chiapas, que había venido para establecer práctica legal en San Cristóbal. Era apuesto de manera convencional. 32 años, altura media, constitución fuerte, rasgos regulares, pero con ojos particularmente oscuros e intensos, que algunas personas encontraban carismáticos y otras levemente inquietantes. Se vestía bien con trajes de estilo moderno que sugerían sofisticación y éxito profesional. Hablaba con educación sobre ley, sobre política nacional, sobre literatura, impresionando a la sociedad de San Cristóbal con su conocimiento aparentemente amplio. Lo que nadie en San Cristóbal sabía era que prácticamente todo sobre Sebastián Cortés era mentira. Su verdadero nombre era Sebastián Maldonado. No era abogado. Nunca había estudiado leyes. El conocimiento legal que demostraba venía de años trabajando como escribiente en varios bufetes, absorbiendo información sin las credenciales formales. Y no era de Tuxtla Gutiérrez. Era de Oaxaca, de donde había huido 3 años antes bajo circunstancias sospechosas relacionadas con la desaparición de una mujer joven con quien había estado comprometido. Esa mujer, Mariana Solís, había desaparecido la noche antes de su boda programada en 1894.
Su cuerpo nunca fue encontrado, y aunque había sospechas sobre Sebastián, no había evidencia suficiente para cargos criminales. Pero la familia de Mariana había contratado investigadores privados que habían comenzado a descubrir cosas inquietantes sobre el pasado de Sebastián. Que había estado comprometido con otra mujer en Puebla, que también había desaparecido misteriosamente, que usaba nombres diferentes en diferentes ciudades, que parecía ser algún tipo de depredador que cortejaba mujeres jóvenes de familias respetables y luego las hacía desaparecer. Sebastián había huido de Oaxaca antes de que los investigadores pudieran compilar evidencia definitiva. Se había movido primero a Tabasco, luego a Campeche, siempre usando identidades diferentes, siempre identificando y cortejando nuevas víctimas potenciales, pero nunca quedándose lo suficiente como para que los patrones fueran notados. Y ahora, en Chiapas, había refinado su método. En lugar de hacer que sus víctimas desaparecieran después del compromiso, había decidido incorporar el asesinato en el matrimonio mismo. Crearía situación donde la novia desaparecería durante o inmediatamente después de la ceremonia, en circunstancias tan confusas que nadie sabría con certeza qué había sucedido. El plan requería identificar iglesia apropiada, una con peculiaridades arquitectónicas que pudieran ser explotadas. Requería crear pretexto plausible para comportamiento inusual durante la ceremonia, y requería víctima de familia lo suficientemente respetable que no cuestionarían demasiado las tradiciones que él afirmaba. Rosa Elvira Núñez era la víctima perfecta, y la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, con su espacio oculto detrás del altar, era el lugar perfecto. Capítulo 5. El cortejo y las señales ignoradas. Sebastián había conocido a Rosa en una función social organizada por la élite de San Cristóbal en mayo de 1897. Había sido presentado por don Eliseo, quien había quedado impresionado por el conocimiento legal aparente de Sebastián, y quien veía en él pretendiente potencial apropiado para su hija mayor. El cortejo había comenzado formalmente en junio. Sebastián visitaba la casa Núñez 2 veces por semana, siempre comportándose con corrección perfecta, siempre impresionando a don Eliseo con conversaciones sobre derecho y política. Pero desde el principio, Rosa había sentido algo que no podía nombrar completamente. Había incongruencias pequeñas en las historias que Sebastián contaba sobre su familia, sobre su educación, sobre su vida en Tuxtla. Cuando Rosa hacía preguntas específicas, sus respuestas eran vagas o ligeramente contradictorias de lo que había dicho antes. ¿Tu padre también era abogado?, había preguntado Rosa durante una visita. Sí, tenía práctica en Tuxtla, había respondido Sebastián. Pero semanas después, cuando Rosa mencionó esta información casualmente, Sebastián la había corregido. No, mi padre era notario, no abogado. Fue mi tío quien era abogado. Eran inconsistencias menores, fáciles de atribuir a malentendidos o memoria imperfecta, pero se acumulaban de maneras que inquietaban a Rosa. También había algo en la manera en que Sebastián la miraba a veces cuando pensaba que ella no estaba prestando atención. No era admiración o afecto, era algo más calculador, más frío, como si estuviera evaluando mercancía en lugar de cortejar a mujer que profesaba amar. Hay algo extraño en Sebastián, Rosa le había dicho a su madre después de 2 meses de cortejo. No puedo señalar exactamente qué, pero algo sobre él no se siente correcto. Todas las novias tienen dudas, había respondido doña Esperanza con tono que desestimaba las preocupaciones de Rosa. Es normal sentirse nerviosa ante perspectiva de matrimonio, pero Sebastián es hombre respetable de buena familia, con profesión sólida. Tu padre ha investigado sus antecedentes. Es exactamente el tipo de esposo que deberías tener.
Pero don Eliseo no había investigado tan minuciosamente como creía. Había enviado cartas a contactos en Tuxtla preguntando sobre Sebastián Cortés. Las respuestas habían sido positivas, pero solo porque Sebastián había preparado el terreno cuidadosamente, sobornando a personas en Tuxtla para que proporcionaran referencias falsas, creando historia elaborada que se sostendría bajo investigación superficial. Durante julio y agosto, mientras el cortejo continuaba, Rosa notó más señales inquietantes. Sebastián tenía conocimiento extraño de la iglesia de la Merced, particularmente de su arquitectura interior. Hacía preguntas específicas sobre el altar, sobre los espacios detrás de él, sobre la sacristía. Y cuando Rosa preguntaba por qué estaba tan interesado en estos detalles, él respondía vagamente que siempre había admirado la arquitectura colonial. También había insistencia extraña de Sebastián en que el matrimonio debía celebrarse específicamente en la iglesia de la Merced en lugar de en la catedral principal, donde matrimonios de familias prominentes usualmente se celebraban. La Merced es más íntima, argumentaba, más apropiada para ceremonia que valora lo sagrado sobre lo ostentoso. Era razonamiento que sonaba noble, pero que Rosa encontraba sospechoso. ¿Por qué importa tanto dónde nos casamos?, había preguntado. Porque quiero que nuestro matrimonio sea perfecto, había respondido Sebastián con sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. Y la Merced es perfecta para lo que tengo en mente. Rosa había llevado sus preocupaciones a su padre de nuevo en agosto, apenas un mes antes de la boda programada. Papá, hay demasiadas cosas extrañas sobre Sebastián. Las inconsistencias en sus historias, su insistencia en detalles específicos sobre la iglesia. Algo no está bien. Podríamos posponer la boda hasta que investiguemos más. Pero don Eliseo, quien había invertido considerable esfuerzo en arreglar este matrimonio, quien veía en Sebastián el yerno perfecto, no quería escuchar dudas. Rosa, estás siendo irracional, había dicho con tono que cerraba la discusión. He investigado a Sebastián minuciosamente. Es exactamente quien dice ser. Tus dudas son simplemente nervios prematrimoniales. La boda procederá según lo planeado. Y así, a pesar de sus instintos gritando que algo estaba terriblemente mal, Rosa se había visto obligada a continuar con preparativos para matrimonio que cada fibra de su ser le decía que debía evitar. Capítulo 6. La petición de cerrar las puertas. 2 semanas antes de la boda, Sebastián había hecho su petición extraña al padre Domínguez, que las puertas de la iglesia fueran cerradas durante la ceremonia. La explicación sobre tradición familiar había sido elaborada cuidadosamente para sonar plausible, mientras encubría el verdadero propósito. El verdadero propósito era crear confusión máxima sobre lo que sucedería durante la ceremonia. Con las puertas cerradas, nadie podría entrar o salir. Sebastián controlaría completamente el entorno. Y cuando Rosa desapareciera, habría caos sobre cómo y cuándo había ocurrido. El padre Domínguez, aunque inicialmente reacio, había aceptado después de que don Eliseo también había intercedido. Si es tradición de su familia, debemos respetarla, había dicho don Eliseo. Y la ceremonia será apenas 30 minutos. No veo daño en complacer esta petición. Cuando Rosa se enteró de la petición, sintió alarma inmediata. ¿Por qué querrías cerrar las puertas?, había preguntado a Sebastián. Eso es inusual. Nunca he escuchado de tal tradición. Es antigua costumbre de mi familia, había respondido Sebastián con paciencia que parecía razonable. Simboliza que el matrimonio es sellado, cerrado al mundo exterior. Mis abuelos lo hicieron, mis padres lo hicieron, y ahora quiero honrar esa tradición. Pero se sentirá claustrofóbico, había protestado Rosa.
Los invitados estarán encerrados, solo por 30 minutos, había dicho Sebastián con sonrisa tranquilizadora. Y el simbolismo es importante para mí. ¿No quieres que nuestro matrimonio comience honrando las tradiciones de mi familia? Era apelación que usaba conceptos de deber familiar y respeto a tradición, conceptos que eran centrales en la sociedad de San Cristóbal. Y aunque Rosa todavía se sentía incómoda, no tenía argumentos sólidos contra algo presentado como tradición familiar respetable. Lo que Rosa no sabía era que no había tal tradición en la familia de Sebastián. Él había inventado la historia completamente, creándola específicamente para este matrimonio, para esta iglesia, para esta víctima. Durante los días finales antes de la boda, Rosa tuvo sueños perturbadores. Soñaba que estaba atrapada en la iglesia, que las puertas estaban cerradas y no podía salir. Soñaba que Sebastián la miraba con ojos que eran completamente negros, sin emoción humana, y despertaba con terror, que no podía articular completamente. «Son solo nervios de boda», se decía a sí misma, repitiendo las palabras que todos le habían estado diciendo. Todas las novias tienen sueños extraños. Pero en lo profundo de su ser, Rosa sabía que estos no eran simplemente nervios, eran advertencias, eran su instinto gritando que estaba en peligro mortal, pero no tenía poder para detener lo que había sido puesto en movimiento. La noche antes de la boda, Rosa escribió carta breve que escondió en su habitación. Decía simplemente: «Si algo me sucede, investiguen a Sebastián Cortés. No es quien dice ser. Hay demasiadas cosas que no encajan, y la petición de cerrar las puertas de la iglesia me llena de terror que no puedo explicar. Si muero, sepan que no fue accidente». Era precaución que resultaría profética. Capítulo 7. El día de las puertas cerradas. El 25 de septiembre de 1897, amaneció con cielo nublado que amenazaba lluvia, apropiado para lo que ocurriría. Rosa despertó con sensación de fatalidad que no podía sacudir. Había dormido mal, sus sueños llenos de imágenes de la iglesia, de puertas cerradas, de Sebastián con expresión que no podía leer. Las sirvientas la ayudaron a vestirse con el vestido de novia que había sido confeccionado durante meses. Satén blanco con encaje elaborado, velo largo que había pertenecido a su abuela. Rosa se veía hermosa, pero su rostro mostraba tensión que el maquillaje no podía ocultar completamente. «Te ves preocupada, hija», había dicho doña Esperanza. «¿Estás bien?» «Tengo mal presentimiento», había admitido Rosa, como si algo terrible fuera a suceder. «Es solo nervios», había respondido su madre con tono que no admitía más discusión. «Todas las novias se sienten así. Una vez que la ceremonia comience, te sentirás mejor». Pero Rosa no se sentía mejor. El mal presentimiento solo crecía a medida que la hora de la ceremonia se acercaba. La procesión a la iglesia de la Merced fue breve. La iglesia estaba a solo 4 cuadras de la casa Núñez. Rosa viajó en carruaje con su padre, su mente girando con pensamientos de huir, de simplemente correr, de escapar de lo que cada instinto le decía era trampa mortal. «Papá», había dicho con voz temblorosa, «todavía no es demasiado tarde para posponer esto. Tengo sentimiento terrible de que algo está mal». Don Eliseo había apretado su mano con lo que pretendía ser tranquilizador, pero que se sentía más como restricción. «No seas ridícula, Rosa. Sebastián es buen hombre. Te estás poniendo histérica sin razón. La ceremonia procederá». Cuando llegaron a la iglesia, Rosa vio que aproximadamente 50 invitados ya estaban reunidos adentro. Era ceremonia relativamente pequeña e íntima, como Sebastián había insistido, y notó, con terror creciente, que 2 hombres grandes que no reconocía estaban parados cerca de las puertas de la iglesia, esperando. «¿Quiénes son esos hombres?», había preguntado.
Amigos de Sebastián, había respondido don Eliseo, ayudarán a cerrar las puertas una vez que comience la ceremonia. Rosa entró en la iglesia sintiendo como si caminara hacia su propia ejecución. El padre Domínguez esperaba en el altar. Sebastián estaba a su lado, sonriendo, pero había algo en su expresión que helaba la sangre de Rosa. Los últimos invitados entraron, y entonces, exactamente como Sebastián había instruido, los dos hombres grandes cerraron las puertas pesadas de madera y colocaron las barras de hierro en su lugar. El sonido de metal contra metal resonó por la iglesia como campanas funerarias. Rosa sintió pánico instantáneo. Estaban encerrados. Todos estaban encerrados, y no había manera de salir hasta que alguien removiera las barras desde adentro. La ceremonia comenzó. El padre Domínguez recitó las oraciones tradicionales, pero Rosa apenas escuchaba. Su mente estaba completamente enfocada en las puertas cerradas, en la sensación de trampa, en el conocimiento absoluto de que algo terrible estaba a punto de suceder. Y entonces, aproximadamente 10 minutos después del inicio de la ceremonia, durante el momento cuando el sacerdote leía las epístolas, Rosa sintió mano de Sebastián agarrar la suya con fuerza que era demasiado fuerte, que era casi dolorosa. «Ven conmigo», susurró con voz tan baja que solo ella podía escuchar. Ahora, sin hacer escena. «¿Qué? ¿Por qué?» Rosa intentó retroceder, pero su agarre era como hierro. «Hay problema con tu vestido. Necesita ajustarse. Ven a la sacristía». No tenía sentido. No había problema con su vestido, pero antes de que Rosa pudiera protestar más fuerte, Sebastián la estaba jalando hacia el costado del altar, hacia la puerta pequeña que llevaba a la sacristía. Los invitados, concentrados en el padre Domínguez, quien continuaba con la liturgia, no notaron inmediatamente. Y cuando algunos comenzaron a murmurar preguntas, Sebastián ya había arrastrado a Rosa a través de la puerta. Capítulo 8. El horror detrás del altar. La puerta de la sacristía se cerró detrás de ellos, y en el instante en que estuvieron fuera de vista de los invitados, la máscara de Sebastián cayó completamente. La sonrisa desapareció. Los ojos que miraban a Rosa eran fríos, muertos, sin rastro de la humanidad que había fingido durante meses. «¿Qué estás haciendo?», Rosa intentó gritar, pero la mano de Sebastián cubrió su boca antes de que pudiera hacer ruido significativo. «Siempre fuiste demasiado observadora», dijo con voz que era completamente diferente de la que había usado durante el cortejo. «Notaste las inconsistencias. Hiciste demasiadas preguntas. Debí haberte matado más temprano, pero quería ver si podía ejecutar esto perfectamente. Un asesinato durante la ceremonia misma. Nadie lo ha hecho antes». Rosa intentó luchar, pero Sebastián era mucho más fuerte. Comenzó a arrastrarla hacia la parte trasera de la sacristía, hacia la puerta que ella no había visto, la puerta parcialmente oculta que llevaba al espacio abandonado detrás del altar. En la nave de la iglesia, los invitados habían comenzado a darse cuenta de que algo estaba mal. La novia y el novio habían desaparecido. ¿A dónde habían ido? El padre Domínguez había pausado la ceremonia, confundido. «¿Dónde está Rosa?», había preguntado doña Esperanza con voz creciendo en pánico. Don Eliseo se había levantado, moviéndose hacia el altar. Sebastián dijo algo sobre problema con su vestido. «Deben estar en la sacristía». Pero cuando don Eliseo intentó abrir la puerta de la sacristía, la encontró trabada desde adentro. Sebastián había colocado barra de madera contra ella mientras arrastraba a Rosa más profundo en la iglesia. «¡Abran la puerta!». Don Eliseo golpeaba la madera pesada. «¡Rosa! ¡Sebastián!». Detrás de la puerta, en el espacio oculto detrás del altar, Rosa luchaba con toda su fuerza contra Sebastián.
Había logrado liberar su boca lo suficiente para gritar, un sonido que resonó brevemente por la iglesia antes de que la mano de Sebastián la silenciara de nuevo. Los invitados en la nave habían escuchado el grito. El pánico se estaba extendiendo. Algunos hombres corrieron a las puertas principales de la iglesia intentando remover las barras de hierro. Pero en su pánico, en su prisa, no podían coordinar los movimientos necesarios para levantar las barras pesadas. «¡Las puertas están atascadas!», alguien gritaba. «¡No podemos salir!». Era exactamente el caos que Sebastián había planeado. Confusión máxima, pánico que impediría acción coordinada, y tiempo para hacer lo que había venido a hacer. En el espacio oscuro detrás del altar, Rosa luchaba pero se estaba debilitando. Sebastián era demasiado fuerte, y había traído algo que Rosa no había visto: cordón de seda preparado específicamente para este propósito. «No es personal», dijo mientras enrollaba el cordón alrededor del cuello de Rosa. «Simplemente es lo que hago. He matado a 6 mujeres antes que tú. Todas durante o justo antes de sus bodas. Hay algo poético en ello, ¿no crees? La muerte en el momento que debía ser el comienzo de la vida». Rosa intentó gritar de nuevo, pero el cordón se apretaba, cortando su respiración. Sus manos arañaban la cara de Sebastián, dejando rasguños sangrientos en sus mejillas. Pero él no reaccionaba. Su expresión permanecía fría e indiferente mientras lentamente extinguía su vida. Los sonidos de la lucha eran amortiguados por las paredes gruesas del espacio oculto, y en la nave de la iglesia, aunque los invitados sabían que algo terrible estaba ocurriendo, no podían alcanzar el lugar donde sucedía. Finalmente, varios hombres trabajando juntos lograron remover las barras de las puertas principales. Las puertas se abrieron con estruendo. Algunos invitados corrieron afuera para buscar ayuda. Otros se movieron hacia el altar, todavía intentando forzar la puerta de la sacristía. Y en ese momento, cuando la atención estaba dividida entre las puertas abiertas y el altar, Sebastián completó su acto. Rosa dejó de luchar. Su cuerpo se aflojó, y Sebastián la soltó, dejándola caer en el suelo del espacio oculto. Rápidamente, con movimientos que hablaban de práctica, Sebastián arrastró el cuerpo más profundo en las sombras, ocultándolo detrás de una pila de muebles viejos y sábanas polvorientas que habían estado almacenadas allí durante décadas. Y entonces, limpiando rápidamente la sangre de los rasguños en su cara, salió del espacio oculto, atravesó la sacristía y removió la barra que había colocado contra la puerta. Cuando don Eliseo y otros hombres finalmente lograron forzar la entrada, encontraron a Sebastián solo. «¿Dónde está Rosa?». Don Eliseo agarró el brazo de Sebastián. «¿Qué le has hecho?». Sebastián actuó con fusión perfecta. «No sé. Entramos aquí para ajustar su vestido, pero entonces dijo que se sentía mareada. Fui a buscar agua, y cuando regresé había desaparecido. Pensé que había regresado al altar». Era mentira obvia en retrospectiva, pero en el caos del momento, con todo el mundo en pánico, con la sacristía vacía excepto por Sebastián, no había evidencia clara que contradijera su historia. Los hombres registraron la sacristía, pero no encontraron puerta oculta. No vieron el espacio detrás del altar donde Rosa yacía muerta. Y mientras más tiempo pasaba, mientras el caos continuaba, Sebastián se escabulló, aprovechando la confusión para salir de la iglesia y desaparecer en las calles de San Cristóbal. Para cuando alguien notó que Sebastián también había desaparecido, ya había pasado 1 hora, y comenzaba la búsqueda desesperada tanto de la novia como del novio, que parecían haberse evaporado de una iglesia con puertas que habían estado cerradas. Capítulo 9. La búsqueda desesperada y el descubrimiento horrible. Las primeras 24 horas después de la desaparición de Rosa fueron de actividad frenética. Las autoridades de San Cristóbal, lideradas por el comisario Arturo Mendoza, interrogaron a todos los invitados de la boda.
Registraron la iglesia de la Merced de arriba a abajo, o al menos pensaron que lo hicieron. Pero no encontraron el espacio oculto detrás del altar. La puerta era tan estrecha y estaba tan bien camuflada por las columnas del retablo que pasaron junto a ella sin verla, y el cuerpo de Rosa permanecía escondido a metros de donde buscaban. La historia que emergió de los testimonios de los invitados era confusa y contradictoria. Todos acordaban que las puertas habían sido cerradas al inicio de la ceremonia. Todos habían escuchado el grito de Rosa desde algún lugar cerca del altar. Pero los detalles de lo que había sucedido después variaban dramáticamente. Algunos insistían que habían visto a Sebastián salir de la sacristía solo. Otros creían que ambos, Rosa y Sebastián, habían salido pero se habían perdido en la confusión del pánico, y algunos teorizaban que Rosa de alguna manera había escapado de la iglesia sin ser vista y que Sebastián la había seguido. La casa donde Sebastián había estado viviendo fue registrada. Encontraron que la mayoría de sus posesiones habían sido empacadas, sugiriendo que había planeado partir rápidamente. Pero también encontraron algo inquietante: documentos que mostraban que Sebastián Cortés no existía en ningún registro oficial. No había licencia de abogado bajo ese nombre. No había registros de nacimiento o educación. Era identidad completamente falsa. «Este hombre, quien sea realmente, es impostor», declaró el comisario Mendoza. Y Rosa Elvira Núñez ha desaparecido en circunstancias que sugieren fuertemente juego sucio. Pero sin cuerpo, sin evidencia clara de violencia, era difícil proceder con acusación de asesinato. La búsqueda de Rosa continuó, expandiéndose más allá de San Cristóbal hacia las montañas circundantes y pueblos vecinos. Y durante 5 días, mientras buscaban, mientras la familia Núñez existía en agonía de no saber qué había sucedido a su hija, el cuerpo de Rosa permanecía en la iglesia donde había muerto. La iglesia de la Merced continuó funcionando normalmente durante estos días. Misas fueron celebradas, confesiones fueron escuchadas. El padre Domínguez oficiaba en el altar a metros del cuerpo oculto sin saber que su iglesia se había convertido en tumba. Pero en el 5.º día, 30 de septiembre, un sacristán llamado Miguel Ángel Vázquez notó olor extraño viniendo de algún lugar cerca del altar mayor. Al principio lo atribuyó a velas viejas o incienso guardado, pero el olor se intensificaba, volviéndose inconfundiblemente el olor de descomposición. Miguel siguió el olor, moviendo objetos, buscando su fuente, y fue así como finalmente notó la puerta estrecha parcialmente oculta detrás de las columnas del altar. Una puerta que nunca había notado antes, porque no había tenido razón para buscarla. Cuando abrió esa puerta y entró en el espacio oscuro detrás del altar, cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad y vio lo que yacía escondido detrás de los muebles viejos, gritó con horror que hizo que todo el mundo en la iglesia corriera hacia él. Era el cuerpo de Rosa Elvira Núñez, todavía vestida con su traje de novia, ahora manchado y deteriorado por 5 días de descomposición. El cordón de seda todavía estaba enrollado alrededor de su cuello, y su rostro mostraba expresión de terror y lucha que reveló que había muerto sabiendo exactamente lo que le estaba sucediendo. Capítulo 10. La investigación y la verdad completa. El descubrimiento del cuerpo de Rosa transformó el caso de desaparición misteriosa en investigación de asesinato. El comisario Mendoza trajo médico forense de Tuxtla para examinar el cuerpo y la escena del crimen. El doctor Fernando Ruiz determinó que Rosa había muerto por estrangulación, probablemente durante o inmediatamente después de la ceremonia de boda, basándose en el estado de descomposición. Las marcas de lucha, los rasguños defensivos en las manos de Rosa y los rasguños sangrientos que había dejado en la cara de su atacante,
Todo indicaba que había peleado desesperadamente por su vida. «Fue asesinato premeditado», declaró el doctor Ruiz. «El asesino trajo el cordón específicamente para este propósito y había planeado esconder el cuerpo en este espacio, apostando a que no sería descubierto inmediatamente». La investigación de la identidad de Sebastián Cortés se intensificó. Telegramas fueron enviados a todas las ciudades principales de México, buscando información sobre hombre coincidiendo con su descripción, usando varios nombres. Y comenzaron a llegar respuestas que revelaban patrón aterrador. En Oaxaca, la familia de Mariana Solís, quien había desaparecido en 1894, identificó fotografía de Sebastián como el prometido de Mariana. En Puebla, otra familia reportó que su hija había desaparecido en circunstancias similares en 1892, después de comprometerse con hombre de descripción similar. A medida que más información llegaba, se hizo claro que Sebastián Maldonado, su nombre real aparente, había estado asesinando mujeres jóvenes durante al menos 6 años, moviéndose de ciudad en ciudad, usando identidades falsas, siempre atacando alrededor del tiempo del matrimonio cuando las víctimas eran más vulnerables y cuando las familias estaban más distraídas con preparativos. «Es asesino serial», declaró el comisario Mendoza, «uno de los más prolíficos que México ha visto. Y Rosa Elvira Núñez es solo la última víctima que conocemos». La búsqueda de Sebastián se expandió por todo México. Su fotografía fue distribuida ampliamente, recompensas fueron ofrecidas, y la historia de la boda de las puertas cerradas se convirtió en sensación nacional, reportada en periódicos desde Tijuana hasta Mérida. Pero Sebastián parecía haber desaparecido completamente. No había rastro de él en ninguna ciudad importante. Y a medida que pasaban las semanas sin captura, parecía cada vez más probable que había escapado a Guatemala o incluso a América Central, donde sería casi imposible de rastrear. Capítulo 11. La carta de Rosa y su validación póstuma. Durante el registro de la habitación de Rosa después del descubrimiento de su cuerpo, doña Esperanza encontró la carta que Rosa había escrito la noche antes de la boda. La carta escondida en su escritorio que predecía que si algo le sucedía, Sebastián Cortés debía ser investigado. Sabía, sollozó doña Esperanza mientras leía las palabras de su hija muerta. Rosa sabía que algo estaba mal. Intentó decirnos, y no escuchamos. La carta fue presentada a las autoridades como evidencia adicional del estado mental de Rosa antes de la boda y de su conciencia de que estaba en peligro. Era documento desgarrador que mostraba que Rosa había intentado advertir a su familia, pero que sus advertencias habían sido desestimadas como nervios de novia. Don Eliseo quedó devastado por la culpa. Había ignorado las dudas de su hija. Había presionado para que el matrimonio procediera, y ahora Rosa estaba muerta, asesinada por el hombre en quien don Eliseo había confiado basándose en investigación superficial e impresiones engañosas. «Maté a mi propia hija», se lamentaba, «tan seguramente como si hubiera puesto el cordón alrededor de su cuello yo mismo. Ella intentó advertirme y no escuché». La familia Núñez nunca se recuperó completamente. Don Eliseo se retiró de su práctica como notario, incapaz de continuar trabajo que requería juicio sólido cuando había fallado tan catastróficamente en proteger a su propia hija. Murió apenas 3 años después, algunos decían de corazón roto. Doña Esperanza vivió más tiempo, pero pasó sus años finales en estado de luto permanente, vistiendo siempre negro, visitando la tumba de Rosa diariamente. Las hermanas menores de Rosa, Adela y Carolina, nunca se casaron.
El trauma de lo que había sucedido a su hermana las había marcado profundamente, haciéndolas desconfiadas de cualquier pretendiente potencial. Capítulo 12. La captura final. La captura de Sebastián Maldonado finalmente ocurrió en marzo de 1898, 6 meses después del asesinato de Rosa. Un hombre, coincidiendo con su descripción, había sido arrestado en Veracruz por intento de fraude, usando nombre diferente pero mostrando el mismo patrón de comportamiento. Cuando sus huellas digitales, una tecnología recién introducida, fueron comparadas con evidencia de la escena del crimen en San Cristóbal, hubo coincidencia. Y cuando fue confrontado con evidencia, Sebastián finalmente confesó no solo el asesinato de Rosa, sino 5 asesinatos adicionales durante los años anteriores. Rosa fue diferente de las otras, había dicho durante su interrogatorio. Ella era demasiado observadora, notó demasiado, sabía que algo estaba mal. Debí simplemente huir en lugar de continuar con el matrimonio. Pero quería probar que podía ejecutar el asesinato perfecto, uno durante la ceremonia misma, en iglesia con puertas cerradas, con 50 testigos cerca, pero ninguno sabiendo exactamente lo que estaba sucediendo. Era confesión que revelaba no solo su culpabilidad, sino su arrogancia, su creencia de que era suficientemente inteligente para cometer asesinato imposible de resolver. Y aunque casi había tenido éxito, escondiendo el cuerpo de Rosa en lugar donde nadie pensó buscar durante 5 días, finalmente había sido capturado. El juicio de Sebastián Maldonado comenzó en mayo de 1898 y fue uno de los más sensacionales en la historia de Chiapas. La sala del tribunal estaba llena cada día con espectadores fascinados por historia del asesino serial que había matado novias. La evidencia era abrumadora. Su confesión completa, los testimonios de testigos de la boda, la evidencia física del cuerpo de Rosa y la escena del crimen, y testimonios de familias de otras víctimas que confirmaban el patrón de comportamiento que se extendía durante años. La defensa intentó argumentar locura, sugiriendo que solo una mente enferma podría cometer tales crímenes. Pero los fiscales demostraron que Sebastián había planeado meticulosamente cada asesinato. Había creado identidades falsas elaboradas. Había manipulado familias enteras. Sus crímenes no eran actos de locura impulsiva, sino trabajo de depredador calculador quien sabía exactamente lo que estaba haciendo. El veredicto llegó después de apenas 2 horas de deliberación. Culpable de todos los cargos, incluyendo 6 cargos de asesinato premeditado. La sentencia fue muerte. Sebastián Maldonado fue ejecutado por fusilamiento en San Cristóbal de las Casas el 15 de agosto de 1898, casi un año después del asesinato de Rosa. Miles asistieron para presenciar justicia para los crímenes que había cometido. Sus últimas palabras fueron chocantes en su falta de remordimiento. Rosa fue la más inteligente de todas. Casi arruina mi plan. Si hubieran escuchado sus advertencias, todavía estaría viva. Pero nadie escucha a las mujeres jóvenes cuando expresan dudas. Eso es lo que hace que sean víctimas tan perfectas. Eran palabras que resonarían por décadas, recordatorio amargo de cómo la sociedad patriarcal que desestimaba las preocupaciones de las mujeres había facilitado directamente los crímenes de Sebastián. Epílogo: el legado de las puertas cerradas. La historia de Rosa Elvira Núñez y la boda de las puertas cerradas se convirtió en leyenda en Chiapas y más allá. Era advertencia sobre los peligros de ignorar instintos, sobre el precio de valorar apariencias sobre verdad y sobre cómo los depredadores explotan tradiciones y normas sociales para victimizar a los vulnerables.
La Iglesia de la Merced nunca volvió a permitir que las puertas fueran cerradas durante ceremonias. El espacio oculto detrás del altar fue sellado permanentemente, aunque algunos dicen que ocasionalmente se escuchan sonidos viniendo de allí. Un grito ahogado, sonidos de lucha, el eco fantasmal de lo que sucedió ese día de septiembre. La iglesia también añadió placa conmemorativa en el lugar donde Rosa fue encontrada, aunque discretamente ubicada para no perturbar a los fieles. Dice simplemente: en memoria de Rosa Elvira Núñez, 1875-1897, que su historia nos enseña a escuchar cuando los vulnerables expresan miedo. El caso llevó a cambios en cómo se verificaba identidad para matrimonios en Chiapas y eventualmente en todo México. Los sacerdotes fueron instruidos a requerir documentación más rigurosa, a investigar tradiciones familiares inusuales y a cuestionar peticiones que alteraran procedimientos normales de ceremonias. Y entre las familias de Chiapas, particularmente entre las madres, se convirtió en costumbre decirles a sus hijas: si tienes dudas sobre tu prometido, habla. Si algo se siente equivocado, no es solo nervios. Tus instintos son válidos. No seas otra Rosa Elvira. La tumba de Rosa en el cementerio de San Cristóbal lleva inscripción elegida por sus hermanas: Rosa Elvira Núñez, 1875-1897. Sus advertencias fueron ignoradas. Su muerte no será olvidada. Que su historia nos enseñe a escuchar cuando aquellos sin poder hablan su verdad. Descansa en paz, Rosa Elvira Núñez. Conocías que algo estaba mal con el hombre que todos creían era tu futuro esposo. Notaste las inconsistencias que otros pasaron por alto. Expresaste tus dudas y fuiste desestimada. Y moriste en la iglesia donde debiste haberte casado, asesinada por el depredador que reconociste pero que no pudiste evitar. Que tu historia sirva como recordatorio permanente de que cuando alguien expresa miedo, especialmente cuando ese alguien es mujer joven en sociedad que descuenta sistemáticamente sus preocupaciones, debemos escuchar. Las vidas pueden depender de ello. Y a todas las hermanas de Rosa, a las mujeres que vinieron después y que escucharon su historia y encontraron coraje para insistir cuando sus propias dudas fueron desestimadas, este es su legado. Una voz que habla desde la tumba, advirtiendo, protegiendo, salvando vidas a través de la terrible lección de su propia muerte. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre la importancia de escuchar cuando alguien expresa miedo, sobre cómo las normas sociales pueden facilitar los crímenes de depredadores, y sobre el precio que pagamos cuando valoramos tradición y apariencia sobre seguridad, te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas al canal. Activa las notificaciones. Y te pregunto, ¿cuántas mujeres como Rosa están expresando dudas hoy que están siendo desestimadas como nervios o irracionalidad? ¿Cómo podemos crear sociedades donde las advertencias de los vulnerables son tomadas en serio? ¿Y qué podemos aprender de esta historia sobre la importancia de validar nuestros propios instintos, incluso cuando la autoridad nos dice que estamos equivocados? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar la historia de la novia que nunca salió de la iglesia con puertas cerradas, la mujer que fue asesinada durante su propia ceremonia de boda y cuyo cuerpo permaneció oculto durante 5 días mientras todos buscaban sin saber que estaba a metros de distancia. Que su memoria nos enseñe a escuchar, a cuestionar y a proteger a aquellos que expresan miedo. Hasta el próximo caso.